Bueno, gracias. El tema que estamos desarrollando este año, que ya hemos comenzado, es el tema de la salvación. Yo voy a dar un rápido repaso, como para refrescarnos un poquito, teniendo en cuenta que el domingo pasado estuvo Ernesto. Si bien él hizo una referencia al tema, nos vamos a meter de lleno y vamos a continuar con el tema de la salvación. La palabra de Dios nos habla mucho de la salvación. La palabra aparece muchas veces y a veces nosotros comúnmente, yo no quiero decir vulgarmente, pero comúnmente a veces utilizamos la palabra salvar, que no es precisamente el término o el concepto bíblico que quisiera que lo reafirmemos. Yo dije que salvar significa liberar, rescatar, recuperar de un peligro cierto, inminente, grave y terrible. El peligro es cierto, no es incierto, no es que puede pasar o no puede pasar, es inminente, es grave y terrible. No es una cosita que perdí el colectivo, perdí un turno, perdí la billetera, me robaron el celular, porque puede ser complicado, pero no es grave y no es terrible. Y yo di tres ilustraciones que nos ayudan a entender. Inclusive hice referencia a versículos bíblicos sobre el que está perdido, vamos a decir así. Salvar es alguien que está en esa condición, que está perdido, que necesita rescate, libertad, recuperar a alguien que está en un peligro. Y dijimos una persona que se está ahogando en un río. Un abogado se está ahogando, está. Un condenado a muerte y un enfermo terminal. Son ilustraciones, inclusive yo mencioné algunos versículos, Salmo 69, Mateo 14, cuando Pedro se está ahogando, el condenado a muerte, Romanos 3, del 10 al 19, y Pedro estando en la cárcel, Hechos capítulo 12, y enfermo hay muchas figuras en la Biblia, especialmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personas que estaban enfermas, como Naamán en Segunda Reyes, la mujer con flujo de sangre, los ciegos, los leprosos, que el Señor sanó. El hombre, el ser humano, vos, yo, grande, chico, hombre, mujer, instruido, no instruido, es mortalmente enfermo, judicialmente condenado y está totalmente impedido de salvarse a sí mismo. Esa era la conclusión que nosotros habíamos llegado. Y la consecuencia de que está ahogado, condenado, la ilustración, es que el peligro es el peligro de muerte. Muerte. Y ahí aclaramos que la Biblia a veces habla, el concepto muerte en la Biblia es separación. Separación. Muerte física, se separa el cuerpo del alma, hoy vamos a ver algo de eso. Muerte espiritual, el hombre se separa de Dios por cuanto todos pecados están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y la muerte eterna, que es la separación eterna del hombre y Dios. Entonces decimos que para revertir esto, entra en acción Dios con la salvación. La salvación es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17. Esta es la vida eterna. El tema que vamos a tratar de introducir hoy, vamos a tratar de darlo, tal vez no nos lleve mucho tiempo, es los tiempos de la salvación. Los tiempos de la salvación. Vamos a poner ahí una ilustración. Los tiempos. Algo, ¿quiénes estuvieron esta mañana en la reunión y escucharon el mensaje?
Menos de la mitad. Poquito. ¿Quiénes estuvieron en la reunión y escuchan? Porque algo dije yo con respecto a lo que vamos a compartir, el tiempo. ¿En qué tiempo el Señor me salvó? ¿Nos salva? ¿Nos salvará? Y algo mencioné yo muy rápidamente en el mensaje de esta mañana, teniendo en cuenta que estaba hablando de Roma, ¿no? Que vamos a ver entonces de que Dios me salvó, me salvó, me salva y me salvará. Esto es pasado, presente y futuro. ¿Qué dije yo? A ver, algunos se acuerdan. Dios me salvó y dije 3 palabras que empezaban con P. De la pena del pecado. O del castigo judicial del pecado. Versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me perdonó todos mis pecados. Entonces, Dios, en el momento de la conversión, quizás lo vamos a ampliar un poquito más. Me salvó, me perdonó todos mis pecados. Entonces me liberó de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte. Entonces Pablo va a reafirmar ahí en Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también me salva hoy presente. Y hace 5 años que me convertí, hace 20 años o hace 70 años que me convertí, para los más grandes. Me salva de la segunda, que yo dije ¿se acuerdan? Fuerte Rodolfo, del poder del pecado. Pecado. Es lo que le pasaba a Pablo en Romanos capítulo 7, lo que dije esta mañana. Pablo decía, yo el bien que quiero hacer no hago y el mal. ¿Por qué? Porque el poder, el pecado está en nosotros. No nos podemos separar, no podemos decir, a veces hacemos así. A veces nos portamos bien en la iglesia y después nos portamos mal afuera de la iglesia. Vamos a hacerlo así. Pero el poder del pecado está en nosotros. Y hoy Él me salva y podemos ser victoriosos si nosotros dejamos que Cristo conduzca mi vida, si andamos en el Espíritu. Y nos va a librar o nos va a salvar en el futuro de la presencia del pecado. De la presencia del pecado. No podemos evitar el pecado. No podemos evitar la carne, no podemos evitar el mundo, no podemos evitar a Satanás, no podemos evitar la tentación. Pero cuando Él venga y nos lleve, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él y va a transformar totalmente nuestra vida. Y seremos liberados de la presencia del pecado. Yo voy a compartir después en el grupito WhatsApp que creo que casi todos están. Un corto mensaje, una reflexión, ahí después ustedes la pueden leer, del hermano Núñez con respecto a esto. A ver si lo comparto a la tarde o mañana. El hermano Samuel Pérez Millo, en muchos de sus mensajes, hace hincapié a esto. Me salvó, me salva y nos salvará. A Amancio yo lo he escuchado decir varias veces de acá esto. Me salva de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Hay versículos. Yo estoy yendo un poquito más rápido porque quiero ahora introducir, estoy hablando del tiempo. Tratemos de grabarlo, lo que tengo acá. A mí me gusta
graficar, ilustrar cuando trato de enseñar. Como esta mañana que agarré y pegué un papel en el atril ahí, como para... Y yo quisiera que como estamos hablando del tiempo de la salvación, ahí puse, que tratemos de pensar un poquito en el tiempo de la salvación. Acá hemos hablado pasado, presente y futuro. Y nuestra vida es como, yo me acuerdo cuando veía geometría, primer año del secundario, era un segmento, ¿se acuerdan? Veíamos geometría. Tiene un comienzo y un final. Esteban, ¿cuándo fue tu comienzo? Dame el año solamente. Mi comienzo de nacimiento, 84. ¿84? Bien. Ahí lo vamos a poner a Esteban. No le vamos a poner fin todavía. Esa es la vida física. Bien, es la vida física, la vida humana. Nosotros tenemos un comienzo de nuestra vida física. Y en algún momento tendremos un final de nuestra vida física. Si ustedes se fijan, en todos los documentos, en todos los DNI, tienen la fecha de nacimiento. Cuando era libreta grande, cuando era libreta verde, y la que tenemos, fecha de nacimiento. Y cualquier trámite que nosotros, fecha de nacimiento. Podemos decir, con fundamento bíblico, que la vida esa comenzó tal vez un poquito antes de esa fecha de nacimiento. Podemos decir, y es cierto, porque Dios, como dice el derecho, cuando fue concebido en el seno materno, comienza la vida. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Lo siente la mamá, nada más, pero tampoco lo ve. Pero vamos a tomar el punto de partida así. Y en algún momento nuestra vida va a terminar. Va a terminar. Nuestra vida, como dijo bien Sergio acá, física. Y yo quiero marcar que la existencia tuya y la mía comenzó en una fecha. Y desterramos la idea de que yo antes fui una mariposa, un gusano, el rey Atila, y que hoy me vuelvo a encarnar. Creencia que está en la sociedad. Creencia que está en la sociedad. Entonces, hay algunos que dicen, no, yo antes fui una mariposa, un perro, un toro, yo viví con los incas y ahora volví. No, Dios ha comenzado en un momento dado, 1984 para el caso de este. Pero como decía, es la vida humana. Cuando Dios formó a Adán y Eva, lo hizo de forma excepcional porque después todos los hombres y mujeres hasta el día de hoy nos reproducimos de un método natural que Dios ha utilizado. ¿Qué tomó? Tierra, elementos orgánicos que podemos ponerlo en química y todo lo demás, y formó eso. Pero únicamente en toda la creación de Dios, porque antes formó cielos, agua, luz, noche, día, vegetales, animales acuáticos del aire, a ninguno sopló ¿qué? Aliento de vida. Entonces Dios forma, perdónenme la expresión, un muñeco, vamos a decir así, con barro, vamos a decir, ilustrándolo, y le dio vida distinta que los animales, distintas que los vegetales, porque sopló en él aliento de vida. Transmitió el Espíritu de Dios sobre él. Entonces, el hombre fue creado sin un final. El pecado introduce la muerte, Génesis 3, Romanos 3, 6, y produce en el cuerpo del hombre, en nuestra estructura, en nuestra caja, en nuestro envase, una muerte física. Pero el hombre es material e inmaterial. Algunos dicen cuerpo, alma y espíritu. Vamos a poner el alma y espíritu en la parte inmaterial, que es lo que Dios sopló sobre él. Y eso es eterno.
Vamos a buscar un versículo. Esperen, ¿dónde estaba? Para no equivocarme. Eclesiastes. (3:11). No es eso. Sí, no, estaba en Cantares, por eso. Dice Eclesiastes 3:11, todo lo hizo hermoso, está hablando de Dios a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Entonces, en la parte inmaterial puso eternidad. La versión, nueva versión internacional dice que le puso el conocimiento del tiempo. Por eso nuestra vida está acotada a un tiempo, nuestra vida física. Pero nuestra vida espiritual, nuestra parte inmaterial que nosotros no la vemos, es eterna. Con esto reafirmo otra creencia no bíblica que la sociedad por ahí dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, hay algunos que creen que yo antes era una mariposa y ahora soy David y después seré, no sé, un general del ejército, de lo que sea. Y ahí te dejo. Y hay otros que dicen, no, es de acá está. Muerto, te dejemos en el cementerio, se acabó la vida. Muerto el perro, se acabó la rabia, dice el refrán. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que se muere, se acaba el estuche, la caja, el envase. Pero puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro espíritu, eternidad que se proyecta más allá. Y con esto quiero decir dos cosas. Refutamos con la palabra de Dios lo que algunos sectas, por ejemplo los adventistas, dicen de que el juicio de Dios va a aniquilar, va a matar en el juicio de Dios, vamos a decirle a todos los pecadores, a todos los va a matar, los va a destruir, No. El castigo que dice la Biblia es muerte eterna, separación por siempre. Y si no, es vida eterna. Entonces, descartamos, yo antes fui algo, hoy soy y mañana seré, y descarto que mi vida está acotada a 70, 50, 80, 90 años, y después mi vida natural, mi vida carnal, mi vida física. Pero mi vida se proyecta más allá. Vamos un poquito más adelante. Chela, ¿querías decir algo? Exacto. Satanás trata de disparar las verdades de Dios a decirte, mira, vos querés decir que el día de antes era un rinoceronte, créetelo. Y que el día de mañana vas a ser, no sé, un general, o que antes eras Atila, Napoleón. ¿O querés quedarte con esto de que tenés esa vida? Hay para todos. Satanás pone todo, pero la verdad de Dios es una sola. Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador, 12:1, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que digas de ellos, no tengo de ellos contentamiento. Pero vamos un poquito más adelante. Antes que versículo 6, perdón. Antes, en el mismo pasaje, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro
y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Está ilustrando el poeta acá, antes que llegue. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa ilustración que hace Salomón acá cuando escribe Eclesiastés, claro, Salomón era un poeta, y lo ilustra de esta forma. En algún momento va a llegar la muerte. Y acá lo ilustra y dice, se va a quebrar la cadena de oro. Dice, el cuerpo va a volver ¿a dónde? ¿De dónde era? ¿De dónde era? Va a volver de donde fue tomado. Dios lo tomó de la tierra. Perdón la expresión, hizo el muñeco y le dio vida. Y el espíritu va a volver de donde vino, que es volver a Dios. Esto nos marca de que nosotros, si bien tenemos un comienzo físico, en la concepción o en el nacimiento, cuando lo podemos ver, nuestra condición espiritual es eterna. Se proyecta a la eternidad. En vida eterna o en muerte eterna. Bien. Anita, ¿querías decir algo? Bien. Vamos a ir utilizando el mismo gráfico. Nos vamos a sacar a Esteban y nos vamos a proyectar más allá en la historia y vamos a ir a Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para el hombre, para la humanidad, existe un principio. Es cuando empezó a correr el reloj. Es cuando empezó a correr la agenda, el calendario, juliano, gregoriano, inca, judío. Es cuando empezó a correr el tiempo nuestro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un principio de la humanidad. Y acá hubo distintas personas. Pero antes de eso, ¿qué había? Solo Dios. Solo Dios. Vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento. Primera Crónicas. (16:36). Termina esta oración de David y dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a la eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó a Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Sigo buscando Salmo 103, 7. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad de los que le temen, y la justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 106, 48, ya lo que tenemos cerquita. Bendito Jehová, Dios de Israel, que desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. La misma oración de David en Primera Crónicas. Por lo tanto, si vamos a graficar la línea del tiempo, nos proyectamos acá, hacia la eternidad. Yo voy a representarlo con el símbolo del infinito, que es una forma de querer representarlo. Antes que empezara a correr el reloj de Dios para con nosotros, Dios existía. Y yo les voy a decir una cosa, yo no lo entiendo
No lo entiendo, no puedo, porque nosotros somos finitos y estamos acostumbrados a este espacio, a este tiempo, a esta agenda. Pero antes que hubiese nada, ya estaba Dios. Ya estaba Dios. ¿Cómo era? No lo puedo entender, no lo voy a entender. Como tampoco puedo entender de que se proyecta mi vida como alma, como cuerpo, como ser viviente, más allá de la muerte, más allá de esta tierra, porque dice que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Se proyecta más allá y yo no lo puedo entender. Por lo tanto, esto es tiempo. Esto está sujeto a la agenda, al reloj, al calendario. Acá está Dios, eternidad, y eternidad está Dios. Dios. Perdón, yo no lo puedo entender, pero lo creo porque la palabra de Dios lo enseña. Por lo tanto, todo lo que afecta acá tiene cambios. Tiene cambios. Hemos sufrido de la sociedad, del mundo, ha sufrido cambios. No es lo mismo como estaba Adán a como estaba nosotros. Es más, decimos, no es lo mismo en la época de la Revolución de Mayo a que hoy. No es lo mismo el comienzo del siglo XX a 2024. Mi juventud era distinta a la de hoy, la de Esteban fue distinta. El tiempo sufre cambios, pero el que es eterno no se ve afectado a cambios. Hay un coro que cantábamos hoy, ayer y por los siglos: Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo permanece fiel. Él es el mismo, está diciendo el autor a los Hebreos, está tomado ahí este coro. Acá, acá y acá. Él no cambia. Lo que cambia somos nosotros, es el tiempo. Esto para tratar de entender un poquito lo que es el tiempo, porque estamos hablando del tiempo de nuestra salvación, de nuestra salvación. Hemos hablado de una persona, nace, voy a poner 63. En una determinada fecha, Dios me salvó. ¿Qué es lo que estábamos viendo acá? Pongo un ejemplo, 1900. Estamos transitando hoy, 2024. Me salva. Acá, del poder del pecado. Y en un momento me salvará de la presencia del pecado. Pero la salvación se proyecta más allá del tiempo cronológico nuestro. Esto es nuestro reloj y nuestra agenda. Leemos algunos versículos. Efesios 1:4. Uno, 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él, en Cristo, es un pronombre a Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Primera Pedro 1:20. No se pierde. No se pierde. Ya,
Ya lo vemos, ya lo vemos. Primera Pedro 1:20, pero voy desde el 18. Como bien saben, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Versículo 20. Ya destinado Jesús desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, mostrado, evidenciado en estos posteriores tiempos por amor a vosotros, por amor a nosotros. Romanos, uno más. Romanos 16, 25 y 26. Romanos 16, 25 y 26. El Dios eterno, estamos viendo acá, ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos y según su propio mandato, para que todas las naciones, para que todas las personas obedezcan a la fe y pueda fortalecerse en ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación del Señor Jesucristo. Pablo en Romanos, en Efesios, Pedro en Primera Pedro, nos dice que la salvación estaba fijada, estipulada, elegida, destinada ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. En la mente de Dios estaba ya destinada la salvación. Por lo tanto, el primer tiempo, que no es tiempo porque se nos va de nuestra escala de tiempo, en la eternidad pasada, y donde yo me pierdo, Dios ya había escogido a Cristo para que viniera a morir en la cruz para cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1. El hermano Samuel Pérez Millo dice una frase que Dios dijo: antes que sea la luz, sea la cruz. Lo dice varias veces en distintos mensajes. Antes que dijo sea la luz, yo ya había dicho sea la cruz. La cruz estaba en el propósito de Dios en la eternidad pasada. Yo no lo puedo entender, perdóneme, hermano, no lo puedo entender, pero es una verdad que nos enseña la palabra de Dios. Porque escapa nuestra dimensión. Nosotros nos movemos acá. Pero Dios, que es eterno, tenía previsto, Él sabía que Adán iba a pecar. Él sabía que todos nosotros íbamos a pecar. Lo creó a Adán, dio la posibilidad de que yo fuera concebido, pero Él ya sabía y ya tenía destinado el medio de la salvación. Que íbamos a nacer condenados, que íbamos a nacer ahogados, que íbamos a nacer enfermos, mortal. Y el remedio de la salvación no es que Dios dijo, uy, mira, se nos complicó acá. En Génesis 3 se nos complicó el tema. Y tenemos que... No, antes de la fundación del mundo. Y sabía que no había ningún otro remedio. Lo leímos en Pedro. Y si fue la sangre preciosa de Cristo, nos garantiza que la salvación que nos ha dado, Él es eterno. Por lo tanto, su salvación es eterna. Es vida eterna o muerte eterna. Jeremías 33:3 dice, con amor eterno te he amado. Por eso prolongué sobre ti mi misericordia. Acá, yo tengo que ilustrarlo para entender. Acá, Dios es eterno, Dios es amor, Dios es justo. Y ya tenía previsto al Cordero para la salvación. Por lo tanto, podemos decir el primer paso, el primer tiempo de la salvación es en la eternidad pasada. Pero como leíamos en Pedro y leíamos en Romanos, esa eternidad pasada que Dios en un momento determinó
se consumó, se hizo realidad en la cruz de Cristo. Y ahí se hace materializado la venida de Cristo. Ahí sí, desde Génesis 1 empezó a correr el reloj y Gálatas 4:4 dice que cuando fue el cumplimiento del tiempo nuestro, el programa de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese. ¿Para qué? Entonces, si bien esto es general para todos, en la eternidad pasada Dios preparó, designó, nos eligió, tenía previsto, preparado al Cordero que iba a salvar, que se iba a ofrecer, que lo vamos a ver después, más adelante. Y se hizo realidad en un determinado momento que estaba, como leímos recién en Romanos, oculto, poco claro, y los profetas no lo podían entender, y el pueblo de Israel, hasta que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Cristo para salvación. Y en nosotros se aplica cuando el Espíritu Santo nos habló y nos convenció de pecado, de justicia y juicio, y allí Él me salvó de la pena del pecado. Vamos a decir la tercera, pero esta ya es personal, o la primera con respecto a mí, aunque las otras eran con respecto a Dios. El proceso continuo. Esto se llama justificación. Ahora pues, ninguna condenación hay. Sos justo, perdonado. Pero este proceso donde nos da poder para el pecado se llama santificación. Es cierto de que cuando nos redimió, cuando nos perdonó, cuando nos libertó, cuando nos salvó, nos declaró justos. Pero también quiere que esa santificación sea progresiva. Y la última, cuando nos salvará el futuro, es lo que se llama la glorificación. Cuando nosotros dejemos todo lo que es de acá, todo lo débil, la presencia del pecado. Filipenses 3:21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo débil, va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar él mismo todas las cosas. Otro versículo, 1 Juan 3:3. Herm 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía falta. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes, no igual, semejantes. Él es eterno, yo no soy eterno allá, pero Él ha puesto eternidad en mi vida. A Él, porque le veremos tal como Él. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, el tiempo de la salvación, que es lo que yo quería marcar acá y tal vez ilustrarnos, si bien me salvó de la pena del pecado, me salva del poder del pecado,
me salvará de la presencia del pecado cuando transforme mi cuerpo o cuando los que han muerto en Cristo sean resucitados gloriosos para estar con Él para siempre, en la eternidad. Cambiamos el estuche, que es del estuche material, porque es de acá. Va a ser un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15. La salvación se proyecta en la historia y se va más allá de cuando no había reloj, tiempo, calendario en la eternidad. Él había preparado, Él había designado a Cristo Jesús para salvarte porque sabía que vos eras pecador. Y por eso Él extendió su amor y misericordia con cada uno de nosotros. He querido más o menos rápidamente entender esto del tiempo de la salvación. Porque a veces nosotros nos quedamos con, hoy me salvó el Señor cuando yo me convertí, hace 5 años, 20 años, 50, 60, me salvará, yo estoy esperando. Pero el propósito de Dios estaba allá cuando yo no lo puedo entender, en la eternidad pasada. Como tampoco puedo entender por mi mentalidad finita sobre la eternidad futura. Es vida eterna, es ver a Cristo. Esta es la vida eterna. Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, eterno, justo, y a Jesucristo quien habla. La vida eterna es conocer a Cristo. Y lo vamos a conocer y lo vamos a ver tal como Él es. Y la muerte eterna es separación, es no conocer a Cristo. Y Dios ha preparado un lugar horrendo. No es un estado. Es un lugar que se llama infierno, que fue preparado para Satanás y sus seguidores, demonios, ángeles malos, llámale como quieras. Pero todo aquel que no reconoce al Hijo, lo leímos Juan 3:36, el que rehúsa el Hijo no verá la vida, no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué se llama? Muerte eterna. Te hacen creer de que el infierno es un cuentito. El infierno es una realidad, es un lugar. Está acá, en la dimensión eterna de Dios, donde eso significa muerte eterna, separación de Dios. Por lo tanto, quienes hayan muerto físicamente sin Cristo, dice la palabra de Dios, que van a resucitar para muerte eterna. Y los que hayamos creído en Cristo y morimos, vamos a resucitar para vida eterna. Y los que estemos vivos, vamos a ser transformados porque necesitamos cambiar. En realidad no es cambiar, es transformar el cuerpo de la humillación. Estamos en hora, suena la campana. Domingo que viene continuamos con los pensamientos sobre la salvación. Ya nos vamos a ir entrando más sobre cada uno de los temas y ver las distintas facetas de esta salvación que es tan grande. Hoy lo quise representar en el tiempo y es tan grande que yo me pierdo y no lo entiendo. Pero agradecemos a Dios porque Él dio solución al problema del ahogado, del enfermo terminal y del condenado a muerte en la persona de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo de meditación en tu palabra. Y cuando hay cosas que no podemos entender porque somos finitos, limitados, y tú eres un Dios infinito, poderosamente, lo que nos ha llegado a nosotros es tu amor y tu gracia que se ha extendido. Porque así como eres infinito en poder, en eternidad, tu amor se ha extendido sobre nosotros también de una forma eterna. Gracias porque muchos de los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida en ti. Nos has salvado, nos salva día a día
y tenemos la esperanza de que un día nos salvarás de la presencia del pecado para tener esa vida eterna, que es poder conocerte, poder ver a Cristo Jesús nuestro Salvador. Despídenos con tu paz, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.